Saio hau publikoa da, saioa grabatuta zabaldu egingo da, hemen jorratutako gaiak hiritarrek erasagusteko asmoz. Ona bertaratutako pertsonak libre batean etorri dira eta kontrakoa esan ezean hemen azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta edatzeko baimena ematen dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y difusión para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. El punto 1 del orden del día, moción EAJPNV, plazas, aparcamiento. Bueno, en principio la doy lectura, es cortita además, o sea que... Bueno, el Grupo Nacionalistas Vascos presenta la siguiente moción política para su debate y votación en el próximo pleno, considerando la preocupación que nos han trasladado los vecinos y vecinas sobre la falta de aparcamiento en el municipio y problemas que esto genera. En previsión de la aplicación de la ordenanza de vados pudiera agravar aún más la problemática, puesto que muchos vehículos no se podrían aparcar en algunas lonjas y teniendo en cuenta el intenso tráfico que soporta el centro de Mimetiz, siendo y además obligación del Ayuntamiento garantizar a los vecinos y vecinas unos aparcamientos suficientes, presentamos la siguiente moción. El Pleno del Ayuntamiento de Zalla insta al Ayuntamiento de Zalla a que realice gestiones necesarias de cara a adquirir los suelos que se requieran para en ellos crear más plazas de aparcamiento en el centro municipal. En el centro del municipio. ¿Nela? No. Según el orden del día es la primera. Es la primera. Igual es la segunda que presentamos, sí, pero... Sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, es la primera, sí. Sí. Según el orden del día, por lo menos, sí. Según el orden del día. Yo las tenía copiadas al revés. Bueno. A ver, con respecto a esta moción, así como en la otra estamos totalmente de acuerdo, con respecto a esta moción nos vamos a abstener. Estamos hablando de las de los aparcamientos, para que no me confunda yo. Entendemos que si hay un problema de tráfico en el centro, los aparcamientos, bueno, pues de alguna manera disuasorios no deberían de hacerse en el mismo centro del urbano, sino que deberían de hacerse, pues bueno, en las entradas y salidas de los cascos y bueno, y facilitar organizar otro tipo de medidas. Lo de adquirir terrenos, pues también nos parece que debería de hacerse. A ver, que no nos parece mal, pero que pensamos que y de hecho aprobaríamos una moción que diga que se haga un estudio, como habéis hecho la primera, sobre el parque de vehículos que hay en el municipio, sobre el número de plazas de aparcamiento, o sea, sobre el número de plazas que hay tanto públicas como privadas, y bueno, y que hubiera pues otro estudio de alternativas. Y igual se pueden utilizar otras alternativas y fomentar pues un poco más también, no sé, pues actividades más saludables, como dejar el coche, pues aunque sea a 300, 400 metros del centro y bueno, pues utilizar otras formas. Y en esta nos vamos a abstener. Pues nosotros nos pronunciaremos en el pleno. Aldeko botoak, abstentzioak. Punto 2 del orden del día, moción EAJPNV, movilidad. Bueno, en cuanto a la segunda moción, la paso a leer porque también es corta. El Grupo Municipal Nacionalistas Vascos presenta la siguiente moción para su debate y votación en el próximo pleno. Habiendo tenido constancia de un alto número de accidentes de tráfico en el centro del municipio durante el último año, considerando la preocupación que nos ha trasladado los vecinos y vecinas sobre esta problemática y siendo obligación del Ayuntamiento garantizar la seguridad de todos nuestros vecinos, el Grupo Nacionalistas Vascos presenta la siguiente moción. 1. El Pleno del Ayuntamiento de Zalla insta al Ayuntamiento de Zalla a que a través de su área de urbanismo y planeamiento y contando con los medios de la oficina técnica, se analice la siniestralidad y las causas y su motivación. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Zalla insta al Ayuntamiento de Zalla a que, visto este análisis y sus conclusiones, proponga las medidas correctoras necesarias para la mejora de la movilidad y el tráfico en el municipio. Y 3. El Pleno del Ayuntamiento de Zalla insta al Ayuntamiento de Zalla a que la propuesta de medidas correctoras de la movilidad y el tráfico sea presentada al Consejo Asesor del Planeamiento para su análisis y se apruebe posteriormente en pleno. Creo que es muy clara. Si alguien tiene alguna duda o alguna...
No, ya he aclarado que me parece bien la moción. Me parece que además, pues bueno, tiene que decir que lo que se está pidiendo es un estudio. Entonces, luego ya veremos el resultado del estudio y, pues en base a eso, se podrán tomar decisiones. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Punto 3 del orden del día. Asuntos varios. He intentado imprimir, pero no sé, se me ha desconfigurado esta 2 veces y no me lo imprime. Para daros un texto que os acabo de mandar porque no me acaba de imprimir. Una moción presentada por Ochoa Taldea. Que paso a leer. La Asociación Ecologista Ochoa Taldea, inscrita en el Registro General de Asociaciones del País Vasco con el número tal, con domicilio tal, moción para elaboración abierta y participativa del tercer PIGRUB. El Plan Integral de la Gestión de Residuos Urbanos de Vizcaya. Entró en vigor en el año 2005 y ha estado vigente hasta el año 2016. En este periodo se han hecho 2 revisiones en los años 2009 y 2012 a fin de adecuar y actualizar los escenarios de gestión integrada de residuos a los objetivos y modelos de gestión y a las infraestructuras e inversiones necesarias. A falta de la publicación del informe de gestión integral de los residuos urbanos del periodo 2012-2016 que recoja la evolución de la generación, recogida, tratamiento y destino de los residuos urbanos, los datos recabados de los distintos entes gestores nos impiden ser optimistas en cuanto a los resultados obtenidos del análisis del desarrollo del plan en estos últimos 4 años. Así, estamos lejos de cumplir con el objetivo del 50% de reciclaje de los residuos sólidos urbanos fijados por la Unión Europea para 2020 y del 65% para el 2030. Y más lejos aún de cumplir con la tasa de recogida separada de la materia orgánica, que actualmente, según datos de la propia Diputación Foral de Vizcaya, se sitúa en un escaso 1,14%. Esto se debe, entre otros factores, a una estrategia equivocada en materia de gestión de residuos que ha primado la incineración en detrimento de otras alternativas más respetuosas con el medio ambiente, como el compostaje. No se puede dar una respuesta en solitario a un problema tan complejo como la gestión integral de residuos, ni es posible impulsar cambios sociales en este sentido por separado. Es por ello que la Asociación Ochoa Taldea pide al Ayuntamiento de Zaya, como cliente que es, que inste a la Diputación Foral de Vizcaya a 1. Que la evaluación del segundo PIGRUB se realice inmediatamente de manera participativa y transparente con acceso a los datos básicos. 2. Que el diseño e implementación del tercer PIGRUB sea abierto, transparente y participativo y cuyas decisiones sean vinculantes y en cuyo proceso puedan tomar parte los distintos grupos políticos, sociales y sindicales que así lo deseen. 3. Que la campaña de la Diputación Foral de Vizcaya para Educación, Información y Sensibilización en Vizcaya incida de forma principal en la recogida separada de residuos urbanos, especialmente los orgánicos, sin distinción para su posterior compostaje. 4. Que la Diputación Foral de Vizcaya asuma el compromiso de alcanzar en los tiempos estipulados por Europa los objetivos marcados por la Unión Europea en materia de gestión integral de residuos y adquiera el compromiso de destinar los medios e infraestructuras necesarias para su consecución. En esta línea, en el año 2015, la Unión Europea puso en marcha un plan de acción para impulsar la economía circular, exigiendo alcanzar una tasa de reciclaje de residuos municipales al 65% en el año 2030, objetivo vigente. El objetivo vigente es del 50% antes de 2020. La propuesta de la nueva directiva también recoge, entre otros puntos, que los biorresiduos deben ser objeto de recogida. Bueno, pues esta es la moción presentada por Ochoa Taldea para la inclusión en el Pleno. ¿Kepa? Nada que decir. ¿Nela? Bueno, pues en principio de la lectura, no sé, es que tampoco me voy a adelantar, pero bueno, entiendo que llevará nuestro voto favorable. Vale. Si puedo abrir un poquito. No, es la moción que Serosa Borra está presentando también en otros municipios. Esa es. La vamos a aprobar. Vale. Elena, ¿tenemos que votar o simplemente se incluye en el Pleno y ya está? Vale.
Pues si tenéis algún asunto, Nela. En territorio. No, lo mismo que antes, que hemos metido una serie de preguntas para su respuesta en pleno. Sí, adelantaros que la mayoría, bueno, en concreto, las que hemos metido en esta, bueno, lo queríamos comentar en el apartado de otros. En concreto, hemos metido una batería de preguntas para su respuesta en pleno. Van dirigidas principalmente al plan estratégico de Aranguren y porque nos parece importante, por no decir prácticamente imprescindible, que ciertas dudas que se producen o que se pueden producir a la lectura del plan, pues que sean respondidas por el equipo tractor del plan antes de que se haga la consulta pública a la ciudadanía. Vale, pues responderemos en el pleno, Nela. Bueno, pues damos por finalizada la Comisión de Territorio.